El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Hay una historia que quiero contarle, anecdótica. Hay una historia que habla que había un niño muy curioso. Había un niño muy curioso y le pregunta al papá: papá, ¿cuál es el tamaño de Dios? El padre mira al cielo y ve un avión y le dice: ¿viste ese avión? Bueno, así. Dice: pa, no lo puedo ver, casi que no lo alcanzo a ver. Dice: bueno. Al otro día lo lleva al aeropuerto y de repente viene un avión aterrizando y él dice: ¿viste? ¿Sabes cuál es ¿viste ese avión que viene aterrizando? Y el niño le dice: sí, bueno, así es Dios. Tremendo pomposo. Entonces, el refrán o la reflexión es que el tamaño de Dios depende de cuán cerca o cuán lejos esté. Por decirlo de alguna manera, evidentemente Dios es grande más allá que creamos o no, pero para cada uno de nosotros, Dios puede ser tan grande o tan pequeño si estamos cerca o lejos de Él. Y sabes que Él siempre quiere estar cerca de nosotros, Él siempre está cerca de nosotros. Pero somos nosotros de que por alguna u otra razón nos alejamos un poquito y perdemos de ver lo grande, poderoso y maravilloso que es nuestro Señor, ¿sí? Hoy el Señor quiere hablarnos de algo especial. Yo le contaba al apóstol que estuve todas las semanas con una frase y el Señor me decía lenguaje profético. Le dije: ¿cómo viene la mano ahí con el lenguaje profético? Y bueno, el apóstol me concedió. Y hoy vamos a tener una primera parte, porque ayer, como estemos cortito el tiempo que tenemos, vamos a dar una primera parte. Así que estate atento de lo que Dios te quiere hablar. O sea, es que cada uno de nosotros fuimos creados para escuchar la voz de Dios. El escuchar la voz de Dios no tendría que ser un problema para nosotros, porque fuimos creados para escuchar su voz. Fuimos creados para relacionarnos con Él, con nuestro Padre, en una relación de amor, de paternidad, de amistad. No una relación religiosa en la que yo voy con una lista y tengo que hacer esto, tengo que dejar de hacer esto. No, una relación de amistad con Dios, donde puedo venir y serle sincero y decirle: Señor, yo con esto no puedo, no sé cómo hacer, necesito que me des una mano, como usted le habla a un amigo, un padre, así es Dios con nosotros. Pero toda relación depende de la comunicación, y una comunicación no es hablar, eso es hablar. Una comunicación se trata de un mensaje que quiero dar, la otra persona escucha, pero también devuelve ese mensaje, nos habla y nosotros escuchamos. Eso es una relación. Y Dios quiere que nosotros podamos tener una relación verdadera, no aparente, no religiosa, no muy estructuradita y que yo vivo una vida de acuerdo a lo que dice la palabra, pero en realidad nunca conocí a Dios. No, Dios quiere que le conozcamos y quiere no solamente escucharnos, sino que quiere hablarnos. Y es muy precioso porque dice Juan 10, del 27 al 29, muy conocido, dice: mis ovejas, que dice, escuchan mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Y esto es impresionante lo que dice Jesús. Mira lo que dice: nadie puede quitármelas. Wow, ¿cuántos son ovejitas? Somos hijos de Dios, pero también ovejas de su prado, que Él nos pastorea, nos guarda, nos da de comer, nos protege, ¿sí? Y Él dice: nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano de mi Padre. Qué hermosa promesa y qué hermosa declaración de nuestro Señor. Somos de Él y nadie puede quitarnos de su mano. Somos nosotros que a veces nos queremos descarriar un poquito, nos queremos salir, pero Dios nunca pierde el control de nada de lo que vivimos, de nada de lo que pasamos. El versículo comienza diciendo, el versículo 27, mis ovejas escuchan mi voz. Y dice: yo las conozco y ellas me siguen. Ahora el tema es si nosotros escuchamos la voz de Dios, escuchamos su guía, si escuchamos verdaderamente su dirección, o hace cuánto que no escuchamos su voz. Porque verdad que escuchamos la palabra aquí, o escuchamos la palabra en un mensaje, en YouTube, escuchamos la voz de Dios en una situación, en una película, cuando vamos caminando escuchamos la voz de Dios. Pero hay una voz de Dios cuando nos habla, un rema a nuestro corazón y nuestro espíritu, que nos habla directo a nosotros, directo a su voz. ¿Y hace cuánto que no escuchamos esa voz directa de Él en su presencia? Porque dice que
Esas son las ovejas, las que escuchan su voz y le siguen. ¿Cómo le vamos a seguir a alguien si no identificamos esa voz que nos habla con amor, que nos quiere guiar? Y Dios quiere que le escuchamos. Somos conocidos, dice el Señor, yo las conozco. Dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco. Y es raro que el Señor dice yo las conozco, porque evidentemente el Señor nos creó antes de la fundación del mundo. El Señor nos creó, nos llamó, nos predestinó, todo nos equipó de divino. Pero el yo las conozco tiene que ver si nosotros le somos conocidos a Él, si Él nos conoce a nosotros, por así decirlo, si conoce nuestro corazón, si nosotros nos abrimos a Él, si estamos con Él en esa intimidad a la que Él quiere que tengamos. Dice, yo las conozco y ellas me siguen, dice, les doy vida eterna y nadie me las quita. A esas son las ovejas, a eso es lo que el Señor nos llamó a hacer, escucharlo, abrirnos y a ser guiados por Él. Entonces muchos de nosotros pasamos tiempo donde no escuchamos la voz de Dios, o por procesos o por situaciones, pero muchas veces Dios nos habló, nos dio una palabra y nosotros no le fuimos obedientes a esa palabra que nos habló. Y no es que Dios no nos quiera dejar de hablar, es que simplemente Dios nos habla y espera que le seamos obedientes. Y si nosotros Dios nos habla y no le somos obedientes, Dios espera a que en algún momento nosotros volvamos a esa palabra y digamos, Señor, es verdad. ¿Cómo me va a ir bien por este camino si vos ya me dijiste que tenía que hacer esto? Entonces el Señor espera con amor a que yo vuelva a esa palabra y le diga, amén, es verdad. Y ahí comienza a fluir y a hablarnos el Señor una vez más. Dios nos deja de hablar cuando nosotros no le queremos escuchar, cuando no nos gusta a veces lo que nos tiene que decir, porque la palabra de Dios no solo tiene que traer refrigerio a nuestro corazón, tiene que ser una palabra que nos active, nos encienda. Hay palabras que nos confrontan. La palabra de Dios tiene que producir un cambio en nosotros, en cualquier área de nuestra vida. Y hay veces que ayer nos reíamos, porque es verdad, a veces venimos con la palabra y abrimos, ¿no? Abrimos la palabra, ¡pac! Y el Señor nos dice, arrepiéntete. ¡Paf! Cerramos porque viene toda una catarata de cosas y quedamos como medio chocante. Y esa palabra a veces la dejamos de lado y queremos la palabra linda. Pero a veces es necesario, Dios es un Dios de amor poderoso, pero su palabra nos confronta. Y es maravilloso porque cuando Dios nos confronta es para acomodar cosas en nosotros y sacar eso que nos está haciendo de tropiezo. Por eso tenemos que escuchar la palabra linda del Señor. Pero también esa palabra que viene que ¡paf! ¿Sí? Porque esa es la que trae muchas veces ese cambio que nos mantiene paralizados y estancados en el mismo lugar. ¿Por qué a veces no podemos escuchar la voz de Dios? Yo ponía algunas cosas evidentes, hay veces porque estamos en la presencia de Dios orando y le volcamos todo al Señor, y nos vamos rapidísimo, como nos han dicho, y cuando Dios me quiere hablar o me quiere soltar cosas de su corazón, yo ya me fui. Evidentemente nunca voy a escuchar esa voz. Y esa comunicación que tengo con Dios se va desgastando. Porque yo vengo y se trata no de una relación o una comunicación, sino simplemente un monólogo donde yo vengo y le vuelco. Pero Dios es tan maravilloso que igual me escucha, me bendice, me guía. Pero nos perdemos de muchas de las cosas que Él quiere hacer con nosotros. Entonces, no escucho la voz de Dios porque no permanezco, no estoy en intimidad con Él. Pero también, de acuerdo a la parábola del sembrador, donde habla de esa palabra que viene para nosotros, dice que muchas veces la palabra de Dios, yo no retengo, no escucho la palabra de Dios, porque cuando la palabra es soltada, dice que viene el maligno, el ladrón, y quita la palabra del corazón para que no creamos. Y ahí venimos y decimos, Señor, ¿cómo está la tierra de mi corazón? Porque a veces la palabra viene tu voz y como mi corazón está duro, no penetra la palabra, porque mi corazón está duro. ¿Y por qué mi corazón está duro? Muchas veces el corazón se endurece por ser pisoteado, humillado. Y yo necesito la sanidad de Dios, que Dios sane mis heridas, que yo pueda ir delante de Él. Y una vez digo, sin máscara, que le podamos decir, Señor, estoy destruido, destrozado. Necesito que tú me sanes, me restaures. Señor, he guardado en mi corazón orgullo y no quiero perdonar esto. Porque a veces somos los cristianos más espectaculares en oración. Pero es cuando tenemos que estar desnudos. Porque Dios nos ve que necesitamos de Él y que estamos quebrantados. Pero cuando nosotros abrimos nuestra boca para confesar y apartarnos, dice que Él nos va a prosperar cuando confesamos cómo estamos
cómo está nuestro corazón. Dice que la palabra a veces Dios me habla y yo no escucho su voz porque mi corazón está duro. Y dice Hebreos 4:6, dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Al contrario, abran. Que Dios vaya cavando profundo y vaya hablando a nuestro ser. También no escuchamos la voz de Dios, dice, cuando la palabra viene, dice, pero no tiene raíces o fundamento en nosotros. Dios nos habla y no hay raíces, no hay fundamento en nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? Oímos la palabra de Dios, la escuchamos y la recibimos, dice, con alegría, pero como no tiene raíces profundas, nos olvidamos, caemos, nos apartamos. Dice que viene aflicción o persecución por causa de esa palabra. ¿Sabes que cuando Dios te da una palabra, una promesa, algo, una dirección de Él, viene, dice, persecución por esa palabra? Y caemos. Y Dios nos habla en este tiempo y siempre a poder ser hijos cristianos maduros. Porque es verdad, muchas veces nosotros pasamos aquí adelante para recibir una palabra profética, que gloria a Dios por ese ministerio. Nosotros somos un ministerio apostólico y profético, y gloria a Dios por esa palabra que viene de nosotros y nosotros la recibimos con alegría, con gozo. Dios nos habla, nos dice, ve para adelante, conquista, toma, Y nosotros, pero siempre hay un pero del Señor. Pero te es necesario estar conmigo. Pero te es necesario sacar esto, agregar esto. Y nosotros emocionalmente nos vamos felices de la vida por esa palabra, y sí, yo te bendigo, yo te doy, papá, y nos olvidamos de eso. O pasa cualquier situación allá afuera y nos arrebató, nos robó, no había un fundamento en nuestra vida, porque cuando hay un fundamento en nuestra vida, dice que la misma tormenta le vino a una casa que estaba fundamentada sobre la roca, sobre la piedra, y otra sobre la arena. Y cuando vino la tormenta, la adversidad, las situaciones, golpeó con la misma dimensión de poder, con la misma fuerza. Pero como uno tenía su cimiento en la roca, en la palabra, nada la pudo movilizar. Entonces, cuando yo recibo una palabra y escucho la voz de Dios en esa palabra y mi fundamento es Cristo, no me importa lo que se me venga por delante. Yo sé que si Dios habló, Dios cumplió. Lo que Dios me dijo lo va a hacer. No importa el tiempo que parezca lejano, no me importa, porque yo tengo la palabra de Dios y ese es mi fundamento, y por ahí camino y nada me distrae, nada me moviliza. Porque si Él es conmigo, que es más poderoso, si Él me tiene en su mano, cuidado, ¿qué me puede sacar de Él? Yo me distraigo con la preocupación, con la adversidad, y cuando quiero ver, parece lejísimo de esa palabra que Dios me dio. Y Dios viene una vez más y nos habla al corazón y nos bendice y nos trae. Dice Proverbios 2:1, dice, hijo mío, presta atención a lo que te digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Ahora, nosotros atesoramos esa palabra que recibimos de parte de Dios. Justo ayer hablábamos con unos hermanos que tenemos la bendición de recibir palabra profética, pero muchas veces recibimos palabra, recibimos y nunca la atesoramos. Porque algo se hace tesoro cuando mi corazón está ahí, dice. Mi corazón está atento a ese tesoro. Y Dios nos habla y nos da esa palabra. Muchas veces descuidamos esa palabra preciosa que Dios nos dio. Y tenemos nosotros seguramente rolete de palabra y profecías a favor de nuestra vida. Pero hay algunas que capaz que ni nos acordamos porque las situaciones, las cosas hicieron de que ya no fuera mi tesoro. Eso precioso que lo guardo, lo pienso, vivo por ella. Y Dios quiere que nosotros, cuando escuchemos su voz, sea guardada en nosotros, su palabra, su promesa, sea guardada en nosotros como un tesoro de gran valor. Amén. Y la otra razón por la que a veces no escuchamos la voz de Dios o no persistimos en obedecer la voz de Dios es porque dice que la palabra es sagrada por ciertas cosas o situaciones que vienen en la vida. Y allí Mateo 13 decía, por preocupaciones de la vida, por las riquezas o por otros deseos. Como hablábamos, las aflicciones puede hacer de que olvidemos la promesa de Dios porque las vemos tan delante, que le olvidamos las promesas. Pero también por las riquezas, por esas cosas pomposas, grandes, que se levantan delante de nosotros y parece que nos fascinan o enamoran más que el Señor. Y me dejo guiar por esas cosas, por las riquezas, que engloban no solamente el dinero, un buen trabajo, por ejemplo, sino por aquellas cosas que le doy más valor
que el Señor. Y ahí comienzo a dejar de escuchar la voz de Dios porque eso me distrae y me saca de Él. Que en este tiempo y que cada día de nuestra vida nosotros podamos decir lo que decía David ayer en el Salmo 73, 25, que decía: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede faltarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero mi Dios sigue siendo la fortaleza de mi corazón. ¿Cuánto dice? El Señor sigue siendo la fortaleza que no me abandona, que siempre está conmigo, que cuando caigo siempre está su mano para levantarme. Y dice en el versículo 28, es la NTV, capaz que no es la misma. Dice: en cuanto a mí, dice el Señor, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que hace. Amén, qué lindo que en nosotros esté este fundamento. Que le podemos decir: Señor, no hay nada más hermoso ni más maravilloso que seas tú en mi vida, Señor. No hay nada se puede, Señor, llegar a parecer, acercarse a lo que tú eres para mí, Señor. Debo escuchar la voz de Dios, debo ser guiado por su voz y tengo que obedecer lo que Él me dice. Nosotros en la escuela profética nos han enseñado y enseñamos que una de las cosas para fluir en lo profético o el secreto no está tanto, para recibir una palabra del cielo, no está tanto en el hablar, sino en el escuchar la voz de Dios. Ahí está el secreto de fluir. Dice Proverbios 20:12, y usted me va a decir que tiene que ver ese versículo, pero después me va a entender. Dice Proverbios 20:12: el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente han hecho Jehová. Y Génesis 3, del 7 al 9 dice, Génesis 3, del 7 al 9 dice, el versículo 7, en ese momento dice que estaba Adán y Eva en el huerto, y dice que la serpiente era astuta, no me salía, astuta, y comenzó a moverse allí en el Edén, y quiso tomar, dice, la atención de Eva para hacerle caer en algo que el Señor le había dicho evidentemente que no lo hiciera, porque cuando conociera eso iba a morir. Pero sin embargo dice que Adán y Eva, dice, probaron de ese fruto. Y en ese momento dice, en el versículo 7, dice: en ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Ahora la pregunta es: ¿qué ojos se le abrieron a Adán y Eva en ese lugar? Porque hasta ese momento ellos vivían en un lugar hermoso, un paraíso espectacular, maravilloso, donde no habían probado, dice, el fruto del conocimiento del bien y del mal, pero vivían en plenitud, disfrute, una relación con el Señor constante. Pero dice que en ese momento, al probar el fruto, que fueron abiertos sus ojos. Los ojos que fueron abiertos a Adán y Eva en ese momento fueron los ojos naturales, los ojos carnales, nuestros ojos, que en ellos enseguida que sus ojos, dice, comieron, fueron abiertos, que vieron su desnudez, que no tenían. Vieron que cuando a veces nos dejamos guiar por lo que vemos, enseguida siempre nosotros no estoy, no sé qué hacer. ¿Por qué? Porque nos dejamos guiar por los ojos naturales. Los ojos naturales son los que ven las circunstancias, la necesidad de lo que me falta, lo que no tengo. Y dice que en ese momento fueron abiertos los ojos. Dice, y quisieron ocultarse. ¿Cuántos saben que nada se puede ocultar del Señor? Esta es una reacción que cualquiera de nosotros muchas veces podemos vivir. Metemos la pata, nos equivocamos y parece que estamos desnudos, no tenemos nada y queremos escondernos, que nadie sepa, que nadie se entere, que nadie nos vea. Pero sin embargo no nos podemos esconder del Señor. ¿Cómo vamos a escondernos del Señor? Pero los ojos que se abrieron ahí fueron los ojos naturales que ven la adversidad y las situaciones. Debemos depender de la voz de Dios, pero a veces queremos oír la voz de Dios a través de alguien, a través de una persona, y nos estamos perdiendo de escuchar su voz directamente a nuestro corazón, porque es más fácil, porque sabemos que si el Señor nos salva a través de alguien va a ser objetivo, no nos va. Pero cuando Dios nos habla de esa situación tan complicada que estamos viviendo directamente a nuestro corazón, lo que provoca el Señor es una transformación de nuestra visión. Y ahora vamos a ver, sé que está todo medio entreverado, pero ahora vamos a ver. Dice, cuando escucho la voz de Dios,
nuestra visión es transformada por la visión de Dios en esa situación. Dice la palabra de Dios en Hechos 9:13, dice que Dios le habla a Ananías en visión. Ananías, dice, discípulo del Señor. Estaban ya en Hechos 9, ya estaban todos los apóstoles constituidos y obraban milagros, maravillas, predicaban tremendo. Sin embargo, Dios eligió a un siervo, un discípulo, Ananías, uno que estaba medio como por ahí, medio no tan en el protagonismo de los demás, para traerle en visión, dice, una orden que iba a transformar la vida de él y la vida de otra persona tremenda. Y dice en el versículo 13, dice que cuando Dios viene y le dice a Ananías, tenés que ir y visitar donde está Pablo para orar por él, por sanidad, dice, Señor, este es el que me está persiguiendo a toda iglesia para matarlo y vos me estás mandando a predicar. Le dice en el versículo 13, pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invoquen su nombre. ¿Con qué visión estaba viendo ahí Ananías? Con la visión natural, que está condicionada a las cosas que escuchamos naturalmente. Él había escuchado que Pablo, o Saulo en ese momento, persecutor de la iglesia, perseguía, mataba, condenaba. Y eso hizo que él tuviera una visión de eso. Sin embargo, dice el versículo 15, dice, el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a los reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. ¿Qué vista recobró ahí Saulo, que iba a transformarse en Pablo? No solo la vista física que evidentemente comenzó a ver. Al ser lleno de la presencia del Espíritu Santo, él abrió sus ojos espirituales. Y a partir de ahí vemos cosas maravillosas que Pablo estimaba como riqueza, como grandeza, dice, y todo eso lo estimo como basura, a fin de asirme de Cristo, de conocer a Cristo, quiero conocer a ese Señor. Pero hay algo precioso que se mueve ahí, que dice que Ananías le dijo, hermano Saulo, a quien el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. El Señor no le había dicho que se le había aparecido en el camino. Pero cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, la guardamos en nuestro corazón, como dice Deuteronomio, dice, si escucharas atentamente la voz de tu Señor para guardar en tu corazón y ponerla en práctica, todas estas bendiciones te van a seguir y te van a alcanzar. Él escuchó la voz de Dios, su visión fue transformada y pudo recibir por revelación lo que el Señor había hecho con él y lo que iba a hacer por delante. Por eso dice, el que se te apareció en el camino. Cuando el Señor simplemente le dijo, ve y hace esto y esto otro. Pero cuando permitimos que Dios hable a nuestro corazón, de verdad, nos guste lo que nos vaya a decir o no nos guste lo que nos vaya a decir, Él viene y trae a nosotros una nueva visión de lo que estamos viviendo, de lo que estamos atravesando, de lo que estamos caminando. Y eso nos hace ver la situación y nos hace caminar en otro nivel de revelación de eso. Nos hace ver que toda situación que parece de muerte, ahora es de vida. Que toda situación que parece que es fracaso, que es ruina, nos hace ver de que, Señor, ahí tú vas a hacer de verdecer una vez más. Tú vas a abrir una puerta donde parece que no hay ninguna, Señor. Tú vas a hacer llover, Señor, y hacer ríos donde parece desértico. ¿Por qué cambió nuestra manera de hablar? Porque escuchamos la voz de Dios y hizo tesoro en nosotros. Y nuestra visión fue transformada. Eso es lo que quiere el Señor con nosotros. Y sabes que muchas veces el Señor te va a llevar a hablar y llevar una palabra a alguien, a algún lugar. Y capaz que vos lo ves como lo veía Pablo, Señor,
que me va a matar, me va a agarrar, no me va a dejar soltar. Pero sin embargo, el Señor nos enseña que a lo que a nosotros nos parece menos, nos parece duro, nos parece difícil, nos parece inalcanzable, o una persona o una situación, dice, no le llames a lo que yo he escogido, menospreciado, vil, no le llames a este, porque este va a ser mi instrumento escogido, porque de esta situación yo me voy a glorificar. No digas que de esto, Señor, vos me vas a matar, sino que decime, Señor, en esta situación tú te vas a glorificar y voy a creerte y voy a confiar como nunca antes. Pero recibimos eso en nuestro espíritu cuando escuchamos la voz del Maestro. Y hoy el Señor nos habla. Y hoy el Señor nos habla, y es una primera parte, como decía, porque después viene un chorrete de otras cosas. Y nos dice, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste mi voz en dirección? ¿Qué fue lo último que te dije de mí? ¿Qué fue lo último? ¿Hace cuánto que no escuchas mi voz clara en la guía, en la dirección de una cosa o de otra? Es tiempo de que nosotros podamos volver a ese tiempo de su presencia donde escuchamos su voz directa de Él y que estemos ahí en su presencia hasta que su voz nos penetre y que escuchamos, Señor, yo estoy segura que tú me estás mandando a hacer esto. Como decía hoy, es una bendición poder tener profetas que puedan confirmar la voz de Dios, pero a veces nos acostumbramos y perdemos la dependencia de Dios, la guía de Dios firme por la voz de alguien más. Porque capaz que esa voz de alguien más es más linda, es más cómoda para hacer. Pero, ¿qué es lo que quiere decirnos el Señor? ¿Sí? En esta segunda parte del lenguaje profético que comenzamos el sábado pasado y que hoy vamos a terminar. Habíamos hablado que Dios nos creó con la capacidad de escuchar su voz. Que para nosotros no tiene que ser algo lejano, ni místico, ni difícil, sino que Dios nos capacitó, nos creó con esa capacidad de escuchar su voz. Y que cuando escuchamos su voz y creemos en nuestro corazón lo que nos está hablando, nuestros ojos se abren para ver nuestra situación, nuestra dificultad, lo que estamos viviendo de una manera diferente. Nuestros ojos espirituales son abiertos y ahí podemos verlo a Dios, podemos comenzar a verlo entre todo ese mundo de cosas, podemos verlo en la necesidad, podemos verlo en nuestra casa, en las situaciones complicadas, en esas que no tenemos explicación. Bueno, ahí podemos comenzar a ver a Dios y tener una convicción fuerte en nosotros de que la palabra que Dios dijo, la palabra Dios la va a cumplir, porque nuestro Dios no es un Dios mentiroso, ni tiene variación en lo que dice, ni que cambió de parecer por el tiempo, no. Dice que no hay sombra de variación en lo que dijo. Es todo sí y amén de lo que nos dijo en su palabra y sus promesas para con nosotros. Él no cambia, por más que cambien las situaciones, por más que cambie Él no cambia, Él permanece firme, no varía. Y esa tiene que ser nuestra confianza con Él. Entonces, esa convicción a nosotros nos mantiene firme y luego obramos siendo inspirados por Él. En nuestro caminar, confiados de esa palabra que Dios nos dio, comenzamos a ser guiados por Él. Yo ponía un poquito un testimonio que cuando recién conocí al Señor allá por mayo del 2007, yo recuerdo que trabajaba de moza en un restaurante y no tenía tiempo para ir a las reuniones. Todos los horarios se me complicaban porque cuanto más trabajábamos era de noche. Era sábado de noche, domingo de noche y por ejemplo, el viernes de noche quería ir el culto, domingo se me complicaban por los horarios, era todo. Entonces, cuando conozco al Señor, una de las cosas que primero oraron por mí fue por la que consiguiera un trabajo nuevo, con los horarios en los cuales yo podía ir a las reuniones. Y en mayo de 2007 arrancaron a orar por mí por un trabajo nuevo y en agosto, 2 meses y medio después, ya estaba trabajando ahí, en ese lugar que Dios había preparado, donde yo había sido muy específica con el Señor en ese momento. Yo le dije, Señor, yo necesito un trabajo de lunes a viernes, de tantas horas y quiero ganar tanto. Y el Señor me dio un trabajo de lunes a viernes, en el horario que yo le pedí, y en el sueldo estuvo ahí el Señor. No sé si me faltó la fe. No, pero cuando yo le dije, Él me dice, quédate tranquila por el ajuste de salario, dice, porque los beneficios que vos vas a tener ahí van a ser mayores. Y fue tal cual. Hoy puedo ver cuántas cosas me permitieron y me dieron acceso, y la verdad que yo siempre bendigo a mis jefes y el lugar donde trabajo, porque sé que es un lugar donde el Señor me colocó, porque
sé que es un lugar que solo por Dios estaba ahí. Si yo no hubiese estado con el Señor en ese momento por el que oraron por mí, yo seguramente por mi falta de capacidades, de preparación, o porque no tenía los contactos, era imposible pensar que pudiera estar trabajando ahí más, ya que no es un lugar, pero es un lugar donde simplemente las personas que tienen algún contacto o alguna preparación al respecto. Sin embargo, el Señor me enseñó en ese tiempo que lo conocí que muchas veces no depende de mí. No quiero decir con esto de que no nos preparemos, por supuesto que tenemos que prepararnos porque eso amplía las posibilidades delante, pero hay lugares donde el Señor nos coloca y no depende de nosotros. No depende de nuestros contactos ni de nuestro hogar, sino del poder de Dios y de los contactos que Dios abre delante de nosotros. ¿Sí? Así que hoy, en bendición, sigo trabajando ahí, ¿sí? En el horario, un horario mejor medio acomodado ahora, y es de tremenda bendición, porque es parte del propósito fue darme ese lugar de trabajo, que al principio no colmaba con todo, pero colmaba con la mayoría, y el Señor sabía que ese trabajo iba a ser el que me iba a dar la libertad para buscarlo, para servirle, para estar con Él en su presencia. Yo me acuerdo que cuando estaban orando por mí, preparé un currículum cuando se dio este contacto, que el Señor fue el que puso el contacto. Yo recuerdo que no sé por qué hice un currículum solo cuando fui a entregárselo. En aquel tiempo capaz que no había tantas facilidades como hay hoy, pero hice un currículum solo. Y yo con la fe de recién conocer al Señor encendí y dije, con este currículum va a ser suficiente, me van a llamar porque la gracia de Dios va a estar en este currículum. Y se lo entregué y empecé a preparar, a saludar, a despedirme de mis compañeros sin que ellos se dieran cuenta. Empecé a despedirme de mis compañeros, empecé a solucionar alguna situación que había quedado medio inconclusa, y cuando todo estaba listo, ¡ping!, me llamaron a ese trabajo. El Señor me habló muchas cosas en ese tiempo, pero una de las cosas es que me era necesario a mí tener ese tiempito, 2 meses y medio, que para mí en aquel tiempo fue una cantidad, pero veo que nada, para poder prepararme, para poder preparar el lugar, para eso nuevo que Dios quería traer a mi vida. Así que el 31 de julio dejé un trabajo y el 1 de agosto de ese mismo año arranqué al otro, en caja jubilación impecable, todos los días aportado, de los 18 años, así que los 48 años ya estoy olímpica, gloria a Dios. Y el Señor me mostraba que muchas veces nosotros obramos en fe, pero movilizamos todo un lenguaje alrededor nuestro, un movimiento alrededor nuestro, y es lo que nos quiere hablar, ese lenguaje profético. Dice que ese lenguaje profético no es solamente obedecer la palabra que Dios nos habló, sino es provocar y movilizar y preparar todo lo que está a mi alrededor para que cuando Dios quiera venir, ya me encuentre preparada, dispuesta, y yo pueda estar movilizándome y preparar lo que está a mi alrededor. Y a mí hay una palabra que me impacta, es impresionante, que está en Josué 10, del 12 al 14. Josué 10, del 12 al 14, y dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Yacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Tremendo, tremendo. Y yo lo busqué en la versión NBI y dice, el último versículo, el versículo 14, dice: nunca antes ni después ha habido un día como aquel. Fue el día en el que el Señor obedeció la orden de un ser humano. No cabe duda de que el Señor estaba peleando por Israel. Tremendo. Josué estaba obrando guiado por la palabra que el Señor le había dado. Él no estaba haciendo una locura. El Señor le había dado que iba a entregar ese pueblo delante de él, que en sus manos los iba a vencer a todos. Y él caminó en fe y en obediencia a esa palabra. Pero lo que él hizo excedió lo que podía haber hecho cualquiera de nosotros. Él había ganado no sé cuántas guerras y victorias y batallas en el medio de todo palabra y cosas que el Señor le había mandado a hacer. Sin embargo, acá había algo adentro de él, había una convicción, algo que le hizo soltar una oración que fue tan poderosa que dice que Dios no resistió obedecer
su declaración, su orden al sol y la luna. No teniendo idea de cómo ni se manejaba el sol ni la luna. Él capaz que pensó que estaba dentro de la tierra y dijo, sin embargo fue tanta su convicción, su fe, cómo se movió, que el Señor cuando le dije, no, este es el mío, este es mi chiquito, y agarró la tierra así con los dedos y la paralizó. Eso es lo que el Señor quiere en este tiempo, movilizarnos a tener oraciones en obediencia, en confianza, con fe. Pero mira lo que dice la NTV, dice, jamás, en el versículo 14 también, ni antes ni después hubo un día como este, cuando el Señor contestó semejante oración. A mí me encanta cuando dice eso, porque parece que el Señor lo agarró y le dijo, pero impresionante, semejante oración te mandaste. Me dejaste tan de boquiabierta que ¡ping! Tuve que orar. Es tremendo, es tremendo. Si tendremos que permitir que el Señor cambie nuestra manera de obrar, de hablar y de orar. Y muchas veces nosotros venimos con el Señor y en vez de ser atrevidos y osados con las situaciones en las que vivimos, venimos al Señor y somos atrevidos al Señor y cobardes con la situación. Cuando en realidad esa convicción y esa palabra que me ordena a mí me tiene que hacer ir humilde y confiado delante de Dios y atrevido en la oración y la declaración en la situación que estoy viviendo. Pero ponete a pensar un poquito, cuando estás bien complicado, en esa situación que te desborda, en esa necesidad que parece que no tenés ¿cómo somos delante de Dios? ¿Somos atrevidos ante la situación para ordenar y declarar con nuestra palabra la palabra de Dios para que eso sea cambiado y transformado? ¿O venimos delante de Dios y nos descargamos todas nuestras cosas y le preguntamos al Señor por qué está permitiendo esto y lo otro y esto y Señor y si yo? Y tenemos que ser osados y ser valientes y firmes con la situación que quiere venir con nosotros. ¿Sabés por qué detuvo el Señor la tierra? Porque no le daba el tiempo para vencer todos los enemigos que tenía. Gedeón vio que había una cantidad de enemigos y no los mató a todos. Yo los quiero vencer a toditos. Señor, para acá y para allá y hasta que yo no liquide a todo el mundo. Y el Señor paró todo con una oración. Si nosotros nos establecemos, nos paramos firmes, con confianza, con fe en su palabra, podemos ordenar aunque no lo podamos creer o ver naturalmente, pero si tomamos esa confianza, podemos paralizar un día y comenzar a declarar sobre cada situación y ver cómo Dios ve sobre cada situación y que de pronto Dios tenga que obrar cosas extraordinarias fuera de lo que nunca había experimentado en mi vida. Pero eso provoca un corazón firme, un corazón confiado, un corazón que le cree, que no tiene duda, que va y Dios habló y vos dijiste y yo voy y hago. Eso provoca. Yo ponía una de las cosas que más nos hunde a cada uno de nosotros y nos mantiene estancados es cuando hablamos y confesamos y empoderamos la situación en la que estamos viviendo. Y muchas veces no somos nosotros los responsables de estar en esa situación en la que estamos viviendo, pero sí somos responsables de permanecer en ese lugar, estancados de esa manera, porque no cambiamos nuestra oración, no cambiamos nuestra declaración, porque nos seguimos viendo las cosas naturales y no vemos con los ojos espirituales que Dios quiere que veamos, para que lo veamos a Él, que más es el que está Él, más es el que está con nosotros, que el que está en contra. Pero eso tiene que ser algo natural, no tiene que ser algo que aprendí hoy y me voy tratando de memoria acordarme. No, porque cuando Dios trae una palabra de confianza, hay una convicción en mí que me hace mover sobre toda situación, porque sé que Él está por mí. ¿Quién va a ser contra mí? Nadie va a ser contra mí. Entonces tenemos que convencer, si hay situaciones que no han cambiado, tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. Sabemos que Dios tiene propósitos y hay situaciones que nos va a hacer pasar y atravesar sin lugar a duda, por más que nosotros hagamos lo que hagamos, Él nos va a hacer vivir. Pero hay situaciones en las que nosotros no salimos de ahí porque no cambiamos nuestra manera de hablar, de orar, de pensar, de movernos. Y Dios quiere que hoy podamos ser transformados para que obremos y declaremos y ordenemos sobre la situación que estamos viviendo. Amén. Declara la realidad de la palabra de Dios y no la realidad que estás viviendo, porque la realidad que estás viviendo es pasajera, es temporal.
Esta leve tribulación momentánea, pasajera, está produciendo en mí, es decir, lo que estás viviendo tiene un propósito. Dios está haciendo algo, aunque vos no te das cuenta, pero Dios está ahí, acompañándote, preparando cosas, preparando tu vida, armando todo el escenario. Señor, yo declaro en mi realidad, la que veo naturalmente, la realidad de tu palabra. Si estoy pasando necesidad, escasez, Señor, complicación, yo declaro tu palabra. Señor, tú me vas a hacer bendito, próspero, no como la prosperidad del mundo, que, Señor, que trae afán, que quita la paz. No, porque tu prosperidad trae paz, Señor. No añade tristeza con ella. Y yo quiero de esa plenitud que me da para compartir, para deleitarme no solamente como familia, sino para dar. Si estoy pasando dificultad en mi salud, en la salud de alguien, declarar la realidad que Dios declaró, el poder de la cruz sobre los que están a nuestro alrededor. Y orá de acuerdo a eso. No diga, ay, me vino esto, me voy a morir, ¿qué me va a pasar? Y no voy a... No, transformá. Deja que Dios vaya renovándote. Porque no hay palabra, no hay mensaje que pueda transformarte, sino Dios y su presencia, y que vos permitas que Él venga y te transforme. Amén. Dice 1 Corintios 14:1, dice Pablo allí a los Corintios, dice: procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Era el deseo de Pablo, ese Pablo que ya estaba transformado, que ya el Señor había quitado su vista natural y había puesto en él un deseo apasionado por conocerlo. Antes él quería había todo un currículum de Pablo, y para él era imprescindible mantener ese currículum en la sociedad, por su nombre, renombre, por su trabajo, por su dedicación. Pero ahora la pasión y la dedicación de Pablo era conocer a Cristo, y más de Cristo, y más de Cristo. Ese era el deseo. Y en una le dice a los corintios: ustedes desean los dones espirituales. Deseen, busquen al Señor. Señor, yo quiero tener más de ti, quiero conocerte, y quiero que lo que me mueva seas tú, sea tu propósito, sea tu reino, y que vos actives en mí los dones. Y sobre todo los dones, dice algo en particular. Dice, los dones sobre todo que profeticéis. Y acá viene lo del lenguaje profético, y acá viene lo de ser una iglesia profética. En este versículo encontramos a Pablo no solamente hablando, y es algo lo que tenemos que pedirle al Señor, que sea el que comience a transformarnos. Porque cuando Pablo hablaba de esto, no solamente hablaba de que profeticéis, como nosotros estamos acostumbrados a ver, que pasamos adelante, recibimos una palabra, o que viene un profeta y trae en un servicio, en un culto, una palabra, sino que Pablo hablaba de que mientras andamos dentro, fuera de la iglesia, podamos profetizar. Podamos traer una palabra, ya sea de aliento, de edificación, de exhortación, pero una palabra a los que están a nuestro alrededor. Lo que quería Pablo tenía que ver a que podamos cambiar como ministerio, para no ser simplemente tener una manera de hablar acá profética, sino que donde nosotros nos movamos podamos vivir esas experiencias. No sé si a ustedes les ha pasado estar arriba del ómnibus o estar en la parada y decir: Señor, viene la voz del Espíritu Santo y te dice: decile esto a aquel, decile que yo estoy con él, o decile que no estás solo. Y vos te quedás ahí y decís: ay, Señor, esto es mío, esto cómo viene, qué hago, me muevo, quedo regalado. Pero en ese mover de obediencia, hemos tenido experiencias impresionantes. Las cosas que Dios hace en el caminar, en el diario vivir, que Dios a uno le muestra tal cosa, y vos vas y ves la gloria de Dios, ves la presencia. Pero decíamos al principio del sábado pasado que para fluir en lo profético, lo importante, lo fundamental no está en lo que hablemos, sino en lo que escuchemos de parte de Dios. Por eso tenemos que estar atentos a la voz de Él. Y tenemos que desarraigar de nuestra mente que Dios solamente nos va a usar dentro de la iglesia, en ese ámbito, en esa área, sino que nos va a hablar así en todas las áreas. En el área de nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestros hijos que creen o que no creen, nos va a hablar. Dios quiere traerte de pronto una palabra para ese hijo que hace tanto que no ves, y que la relación está desgastada, está quebrantada, y Dios quiere darte una palabra que sale de su corazón para que vos vayas y traigas consolación y sanidad. Pero tenemos que estar cerquita del corazón del Maestro para escucharla. Y así comenzamos a movilizarnos, así comenzamos a movernos. Nosotros, por ejemplo, como iglesia, ustedes sabrán, nos movemos
acá adentro fluyendo, pero también cada cosa en la que hacemos siempre hay un mover profético. Por ejemplo, cuando hacemos la toma de territorios, ya nos vestimos los guerreros que vamos a ir a orar por ese lugar, y ya nos vestimos, revestimos, nos visualizamos que vamos a pedir palabra, vemos cómo tomar ese territorio. Y cuando fuimos a Nueva España el domingo pasado, creo que fue, ¿no? El domingo pasado a entregar las frazadas, nos regocijábamos tanto porque cuando llegamos las calles estaban asfaltadas. Y no solo eso, sino que nos dijeron de que ya hay una línea asignada de ómnibus para el barrio. ¿Puede ser? ¿Sí? Hay una línea de ómnibus. ¿Y saben qué? Cuando se hizo la toma de ese territorio, una de las cosas que se declararon proféticamente, que se establecieron proféticamente, no se veían con los ojos naturales. Capaz que era hasta imposible o medio complicado que se llegara. Pero sin embargo, una osadía de una declaración, una palabra profética que se soltó, acaban a asfaltar las calles, acaba a entrar un ómnibus. Y hoy vemos cómo Dios se está moviendo, pasando un tiempo. Pero sin embargo, Dios no se olvida de lo que hablamos y declaramos. Y hoy vemos un barrio allá con las calles asfaltadas espectacular, una bendición. Y vemos que Dios no se olvida de lo que nosotros... Pero hay cosas que nosotros las debemos soltar, declarar, establecer, profetizar de acuerdo a su palabra. Hay situaciones y cosas que están esperando que nosotros soltemos la palabra, que obedezcamos, que podamos hablar, que podamos tomar autoridad sobre lo que nos está aconteciendo, para que eso sea transformado a lo que el Señor quiere ver y hacer. Ayer hablamos de algunos ejemplos, ¿no? A mí me ha pasado, justo estaba la pastora Cari, que también le había pasado, de orar por la garrafa, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, no sé ustedes, de orar la garrafa hace? Ya está media que no cosa y la matamos a palo oración, la garrafa en el nombre de Jesús tiene que dar. Yo no sé si es porque está el Señor dice, y la garrafa da, la garrafa da, y no sé, por lo menos una comida siempre nos ha salvado. Pero es impresionante esas cosas que son locas, que vos decís, mira si voy a orar por una garrafa para que el gas venga, no sé, no, una declaración en fe. Yo movilicé, ahí no había nada, y declaré y algo sucedió. Y hay cosas que están a todo a mi alrededor, que están esperando esas cosas que exceden lo que veo, lo que es natural. Están esperando que nosotros oremos. Yo quiero ver cosas extraordinarias. Tenemos que tener una oración fuera de lo normal. Y esto no quiere decir que le hagamos una armazón a la oración, sino una oración sincera, de confianza, pero a su vez atrevida con lo que estamos viviendo. No con el Señor, con lo que estamos viviendo. Amén. Así que vos decís ahí donde estás, Señor, dame un lenguaje profético. Desde hoy comienzo a hablar de una manera diferente. Señor, los genes del más grande profeta que pisó la tierra están en mí, Señor. Aleluya. Sabes que una de las cosas más importantes tiene que ver con nuestra manera de hablar. Como ya siempre nos han enseñado y hemos aprendido, pero a veces el Señor tiene que venir y hablarnos para romper una fortaleza que es muy dura en nuestra mente o cosas que han dejado fundamentos o estructuras, y tenemos que ver la manera en la que hablamos. Dice 2 de Pedro 1:19, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Amén. ¿Verdad que cuando hay una luz encendida en un lugar, lo único que vemos es la luz? Nuestros ojos no pueden ir, no ven nada más, sino la luz. Donde va la luz, soy guiado. Así tiene que ser la palabra. Lo que dice la palabra es lo que me tiene que guiar, lo que me tiene que impulsar, lo que me tiene que incentivar, alientar, levantar, su palabra, ¿sí? Y después, en Proverbios 6:2, mira lo que dice: y te has enlazado con las palabras de tu boca, y has quedado preso en los dichos de tus labios. Y ayer le decía a los hermanos que habían venido, y hoy también, de que esto es tremendo. Porque nosotros muchas veces no dimensionamos el poder que tenemos en nuestra boca, más allá de que sabemos, que conocemos la palabra, pero muchas veces de todos modos no dimensionamos el poder que tienen nuestras palabras.
Y muchas veces somos encerrados, dice, como presos, atados por las palabras que uno mismo declara. Ayer yo le pedía permiso al pastor Fernando y Patricia para contar un testimonio que era muy específico, que ellos cuando arrancaron la carnicería dijeron, bueno, nuestra caja va a vender tanta plata, Señor, así que nos gozamos, nos vamos a vender hasta tanto. Y después empezaron a pasar los años y ellos decían, y pensaban, qué raro que crecemos, vendemos, siempre estamos queriendo hacer cosas nuevas, sin embargo no vendemos más de tanto. Y ahí el Señor les trajo la palabra, pero ustedes en un momento dijeron que querían vender hasta tanto y declararon tanto. Y ahí ellos dijeron, ¡pah! Tremendo. Y tuvieron que decirle gracias, Señor, porque a ese tiempo fue una bendición para nosotros, por ahora declaramos y establecemos que nuestra venta, nuestra ganancia van a ser sin límite, no sé lo que declararon, pero sí sé que Dios tuvo que venir y traer convicción, memoria de lo que ellos habían hablado. Y ellos estaban ahí, no podían ir más allá porque estaban presos de sus mismas palabras. Y muchas veces a nosotros en las otras diferentes áreas nos puede estar pasando lo mismo. Cosas que nos autodecimos nosotros, cosas que soltamos acá. Nosotros nos reíamos ayer con la pastora Cari, con la pastora Cari y Cari Franco, porque nosotros vos vas a ver que vas a moverte en algún lugar y cuando soltás alguna palabra que no va de acuerdo a la palabra, cancela eso, en nombre de Jesús, cancelá, rechazá, no lo tomes, es parte del lenguaje, porque entendemos que las palabras tienen poder. Y así lo digamos en broma o en serio, tienen poder. Y nosotros tenemos que tener cuidado con las palabras que soltamos. Es fundamental para movilizar todo, para dejarnos guiar por el Señor, por ese lenguaje que queremos aprender, a tener cuidado con nuestras palabras, con lo que le decimos a nuestros hijos. Si en broma, a veces, o una presión de más, o una palabra de más que la ofende, o eso puede estar haciéndole un daño que quizás fue una pavada, porque yo considero que es una pavada, pero que quizás para mis hijos no lo son como pavada. Entonces es fundamental, importantísimo que podamos entender que nuestro lenguaje tiene que ser de bendición. Siempre, siempre, siempre declarando bendición. Mis labios tienen que transformarse. Vos tenés que en este tiempo orar, porque muchas veces nuestros padres, nuestros tríos, nuestras familias son negativas, que se quejan, entonces se nos pega. Y tenemos que estar diciéndole, Señor, transforma mi manera de hablar. Ya no quiero hablar nada negativo, nada en contra de tu palabra, nada que me estanque, me meta en un pozo. No quiero hablar nada que no sea tu palabra. Enséñame, renová mi manera de hablar. Y el Señor va a decir, ¿cómo no? Vení. Y te va a decir, arrancá. Tener sus tiempos y llenate de su palabra, y su palabra te transforma. Cuando escuchás su voz a través de la palabra, comenzás a ser transformado. Y cuando querés ver en una situación que declarabas algo negativo, estás declarando vida, fe, esperanza. Así que el Señor tiene que transformar nuestra manera de hablar. ¿Sabes qué? Me venía uno de los ejemplos más impresionantes también. Para mí todo impresionante. La palabra, yo les digo, el Señor me empieza a hablar y te lleva al lugar. No sé si a ustedes les ha pasado historias o cosas que te lleva, te hace viajar el Señor, te hace ver, y uno queda de boca abierta por las cosas que se mandaron tantos hombres y mujeres poderosos en la palabra, que son cosas tremendas. Y allí estaban Josué, Caleb, 12 y otros 10 espías, y dice que fueron a reconocer la tierra que Dios les había prometido ver, y dice que los 12 estaban en la misma situación, delante de la misma tierra, ¿verdad? Pero 10 vieron al enemigo, 10 vieron lo imposible, 10 vieron con ojos naturales. 10 vieron, parece un trabalengua, 10 vieron la dificultad, el obstáculo, que no sé, pero 2 vieron que eso era pan comido. 2 vieron con ojos espirituales. 2 vieron que si Dios les dio eso, si Dios les entregó, si Dios dijo, esa tierra es para ustedes, chao. Está espectacular esta tierra, Señor. Esto los comemos como pan. Y hoy hablando, preparando un poquito medio rápido la palabra, me venía el lo comemos como pan, ¿sí? Y yo me imaginaba a Josué y Caleb, ¿tá?
que tenían el pan, el maná, ¿tá? Y que cuando hizo esa declaración lo comemos como pan, para mí que agarró un maná, un pan ahí, así como estoy comiendo este pan, así lo vamos a comer. Pero también me venía la imagen y la sensación de que ellos decían, así como todos los días tenemos la confianza de que Dios nos da el pan en nuestra mano, Dios les entregaba todos los días el maná, y ellos sabían que iban a salir y iba a estar allí, con esa misma confianza era con la que iban a vencer a sus enemigos. Por eso decía, lo comeremos como pan. Pues esto va a ser fácil, rápido. Pero no solo eso, sino que, Señor, así como vos nos das el pan todas las mañanas, todo el día, vas a hacernos vencer a este pueblo tan difícil. Sin embargo, solamente 2 creyó y poseyó la tierra. Y otros 10 nunca la poseyeron. Nunca entraron a esa tierra y a esa promesa que Dios les había dado. Y Dios viene y nos confronta a nosotros. Porque muchas veces Dios nos dice, te estoy preparando. Estás preparando el ambiente, tu casa para ver la promesa, ver la palabra que yo te cumplí. Y a veces está ahí, tan cerca. Y nosotros nos llenamos de temor y de situaciones que, en vez de decir, Señor, si vos declaraste, si vos dijiste, no voy a dejar que nada me entre en duda, que nada me haga cuestionar, que nada me diga, ¿será que el Señor dijo así? ¿Será que esto será? ¿No será? No voy a permitir que nada de eso venga a mí, sino que lo que vos dijiste yo tomo, conquisto, poseo lo que vos me diste. Yo declaro y camino sobre lo que vos declaraste sobre mí, no lo que yo inventé, una locura ahí, sino lo que vos me dijiste. Y no permito que haya duda, porque a veces estamos ahí como el pueblo ahí al borde, capaz que de entrar, y veo todos los obstáculos, lo difícil, lo complicado, que ya es tarde, que ya no, que esto, que lo otro, que paca, y no es el Señor el que en realidad no cumplió, sino que nosotros, por nuestra incredulidad o por permitir que la duda, la incredulidad venga a nosotros, no podamos entrar a la tierra que Dios nos dio. Tenemos que cambiar nuestros ojos naturales para que podamos ver con los ojos de la fe, con los ojos espirituales, con los ojos que nos hacen ver donde no hay, que nos hacen caminar sobre lo imposible, los ojos y las confianzas de la fe. A mí me encanta Elías. Había destruido a todos los profetas de Baal y de repente estaba con el rey Acab y le dice, mira, escuchá, porque escucho un rugido de lluvia que viene ya. Y el rey Acab mira y cero gota, cero lluvia del cielo divino, celeste divino. Sin embargo, le dice a su criado, andá y fíjate. No había nada. La 7ª vez dice que vio una nube como de un puño, dice. Y Elías le dijo, por así parafraseándonos, yo siempre esos 7 días fueron para que se preparen, dice, porque anteriormente le dije, coman y beban, le dijo al rey, coma y beba. Ya ahora cuando ya viste la nube, tenés que activarte y salir y avanzar y tomar lo que yo hablé y lo que yo declaré. Para cerrar, es que muchas veces nosotros vemos como tardío, como demorado lo que Dios nos dijo, ¿sí? Vemos que, no sé, por alguna razón, Señor, vos me dijiste que es ahora en este tiempo, y viste cómo es el Señor, los tiempos del Señor, pero a veces lo vemos como tardío, como lejano. Sin embargo, el Señor dice, no veas que eso se tarda. No vea que eso está demorado. Yo simplemente estoy preparando, estoy arreglando todas las cosas. Porque lo que quiero hacer es perfecto. Lo que quiero hacer es algo ordenado, algo que tengo todo el control. No pienses que yo me tardé, me distraje. No. Yo estoy preparando todas las cosas. Yo estoy contigo y también en eso que te prometí, ¿sí? Así que no pensemos que Dios está tardío. Allí en Habacuc 2:2, donde dice, entonces el Señor me respondió, dijo, escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea, porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Amén.
Pero el Señor nos lleva y nos dice, bueno, hay cosas que tenemos que comenzar a replantear y escribir y diseñar y plasmar y escribirla en tablas, en las paredes, dibujarla. Y una de las cosas que justamente hablamos, que se nos enseñó muchas veces a hacer la cartelera de los sueños, que nos parece medio infantil, que nos parece medio de chiquito capaz la cartelera de los sueños, pero nos parece medio infantil, medio de chiquito la cartelera de los sueños, ¿verdad? Sin embargo, el que hizo una cartelera de los sueños, yo te puedo garantizar que yo arranqué a tachar, cuando la hice, arranqué a tachar, pero después hablamos, nos damos cuenta que después de que el Señor cumplió prácticamente todo lo que pusimos en la cartelera, no volvimos a hacerla. Y el Señor nos quiere constantemente estar moviéndose. Y a veces tenemos que no poner cualquier cosa en la cartelera. Evidentemente Dios no concede caprichos ni bobadas nuestras, ¿verdad? A veces que nos mima, pero son cosas diferentes. A veces nos mima, pero son cosas diferentes. Pero en este tiempo el Señor dice, hagan de nuevo. Pónganlo en tablas, escríbanlo, dibújenlo, donde se levanten, que los ojos de ustedes constantemente estén viendo eso que yo les prometí, eso que yo les hablé. Que ustedes se levanten y se acuesten viendo la promesa y la palabra que solté sobre sus vidas. Que esté tan escrita que no le demos margen a la duda, que nada se interponga ante eso, que lo más urgente desplace a lo más importante, no, sino que eso esté escrito por todos lados y que podamos hacer en este tiempo algo inspirado por el Espíritu Santo. Para que en un tiempo de oración con Él le digamos, Señor, esto medio que me incomoda, es una cartelera de los sueños, Señor. En este tiempo que hago las carteleras para los hijos, los pega-pega, los collages y todo eso, ¿verdad, Lore, la maestra Lore? Pero en este tiempo, con el Señor, en inspiración del Espíritu Santo, vos te vas a poner con una cartulina, con una hoja, y decís, bueno, Señor, a ver, yo quiero plasmar en esto los sueños, mis anhelos, los proyectos, pero no quiero hacer de forma egoísta, quiero que tú comiences a guiarme. Y te puedo garantizar que Dios te va a sorprender, porque al colocarlo ahí, al ponerlo en esa cartelera, porque yo ya la veo, yo ayer ya hice algunas declaraciones, lo que veía ahí, tácate, vos te vas a levantar y le vas a empezar a decir, gracias Señor, porque vos ya me lo diste. Gracias Señor, porque vos ya nos diste un templo de bendición en el centro de la ciudad para bendecir, Señor, un lugar donde no solamente va a ser un lugar de iglesia, una cosa mucho mayor. Y vos vas a empezar a agradecerle, gracias Señor por esa casa propia que me diste, que me gozo y me deleito por esa casa porque va a ser de bendición, no solamente para mi disfrute, sino el disfrute de mi familia y de todos los que quieran venir a conocer de ti. Gracias Señor porque veo ya acá mi familia restaurada, me veo comiendo en una tarde, disfrutando con ellos. Son deseos y cosas del corazón que tienen que ver con nuestro Señor y están en los planes de Él. Entonces vos colocás ahí y vos le comenzás a dar gracias toditos los días porque lo estás viendo y lo estás declarando y te estás moviendo en oración. Y aunque pienses que está medio demorado, ese te dice, mira que no se va a tardar. Lo que yo te dije va a venir en el tiempo justo, en el tiempo oportuno. Amén, amén. Gracias, Señor. Así que ponete en pie allí donde estás. Gracias, Espíritu Santo. Vamos a comenzar a hablar inspirados por el Espíritu Santo. Ese era el deseo de esta palabra y el deseo del corazón del Señor. Hablar en todo momento, en toda circunstancia, en todo lo que estamos viviendo, inspirados y guiados por su voz. Y hay cosas que solamente Él puede mudar y transformar. Por eso allí donde estás, cerrá tus ojos y comenzá a escuchar lo que Él te va a decir. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.